Resumen de la Biblia del libro Mateo, parte número 5. Conflictos y revelación de Jesús como el Cristo. Capítulo 11 al 16. Introducción. En los capítulos 11 al 16 del Evangelio según Mateo, nos encontramos en un punto crucial en el ministerio de Jesús, un momento en el que la luz de su mensaje resplandece con más fuerza. Pero también choca con la dureza de corazones incrédulos. Sus palabras y milagros generaban asombro en algunos, esperanza en otros, pero también rechazo y resistencia en quienes no estaban dispuestos a creer. En este tramo del Evangelio descubrimos cómo Jesús revela con mayor claridad la naturaleza de su reino, un reino que no se mide con parámetros humanos de poder o grandeza, sino que se abre paso en lo secreto. Como una semilla sembrada que crece en silencio, o como un tesoro escondido que transforma la vida de quien lo encuentra. A través de las parábolas, Jesús nos enseña que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en pertenecer al reino de los cielos. Y finalmente, llegamos a un momento decisivo, la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, donde, inspirado por Dios, reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este recorrido no es solo una narración del pasado, sino un llamado al presente. Cada parábola, cada advertencia y cada confesión nos invita a examinar nuestro propio corazón y responder a la pregunta más importante que Jesús hizo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Acompáñame en este viaje espiritual por los capítulos 11 al 16 de Mateo, para descubrir no solo lo que los discípulos comprendieron en ese tiempo, sino también lo que Dios quiere revelar a nuestra vida hoy. Es un camino que nos lleva del rechazo de muchos a la revelación más gloriosa: Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Rechazo de ciudades incrédulas. En los capítulos del Evangelio según Mateo, encontramos un momento doloroso en el ministerio de Jesús, el rechazo de ciudades que habían sido testigos privilegiadas de su poder y de su amor. Corazín, Betsaida y Capernaum no eran simples pueblos olvidados en la geografía de Galilea, sino escenarios donde la luz del cielo había brillado con intensidad. Allí se habían visto milagros que confirmaban que el reino de Dios estaba entre ellos: enfermos sanados, ciegos que recobraban la vista, y mensajes de vida eterna proclamados con autoridad divina. Sin embargo, el asombro no se tradujo en arrepentimiento. Los corazones permanecieron cerrados, y la incredulidad levantó un muro frente a la gracia. Por eso, con voz de advertencia, Jesús exclamó: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, hace tiempo que en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Estas palabras no fueron solo un reproche, sino también una revelación. El privilegio de recibir la luz trae consigo la responsabilidad de responder a ella. Ver milagros no garantiza la fe. La verdadera fe nace de un corazón humilde y dispuesto a rendirse a Dios. El mensaje resuena hoy con la misma fuerza. Podemos estar rodeados de evidencias de la bondad y fidelidad de Dios, pero si nuestro corazón permanece endurecido, perderemos la bendición de su reino. Jesús nos invita a reflexionar: ¿cómo respondemos a su gracia, con indiferencia, como aquellas ciudades, o con la humildad de quien reconoce su necesidad de salvación? El rechazo de Corazín, Betsaida y Capernaum es un espejo que nos advierte de la dureza del corazón, pero también una llamada a abrirnos a la luz del reino. Porque el Señor sigue buscando fe genuina, no admiración superficial, sino un corazón dispuesto a escuchar, creer y obedecer. Parábolas del reino. En medio de la oposición creciente y de la incredulidad de muchos, Jesús comenzó a hablar en parábolas. No eran simples historias para entretener a las multitudes, sino enseñanzas llenas de significado eterno, que revelaban los misterios del reino de los cielos a los corazones dispuestos a escuchar con fe. La primera de ellas fue la parábola del sembrador. Allí Jesús mostró que la semilla de la palabra de Dios es viva y poderosa, pero su fruto depende de la condición del terreno en el que cae. Algunos corazones son como el camino endurecido, donde la semilla no puede penetrar. Otros son como terreno pedregoso, que reciben con gozo pero sin raíces, y se marchitan ante la prueba. Otros más son como tierra entre espinos, donde las preocupaciones y riquezas ahogan la vida espiritual. Pero también están los corazones como buena tierra, que reciben la palabra con fe y producen fruto abundante. Con esta parábola, Jesús nos invita a examinarnos: ¿qué tipo de tierra somos? Luego, con la parábola del trigo y la cizaña, Jesús enseñó que el bien y el mal, los hijos del reino y los hijos del maligno,
conviven en este mundo hasta el día final. No nos corresponde arrancar la cizaña antes de tiempo, sino esperar con paciencia, porque al final de los tiempos Dios mismo separará lo verdadero de lo falso. Esta parábola nos recuerda que la justicia perfecta llegará en el tiempo de la cosecha, cuando Cristo venga en gloria. En la parábola del tesoro escondido y la de la perla de gran precio, Jesús reveló el valor incomparable del reino de Dios. Quien lo encuentra descubre una riqueza tan grande que todo lo demás pierde su importancia. Así como el hombre que vende todo lo que tiene para comprar el campo donde está el tesoro, o el mercader que entrega todas sus posesiones por una sola perla. Así también nosotros estamos llamados a reconocer que nada en este mundo se compara con pertenecer a Cristo y vivir bajo su reino. Cada una de estas parábolas es una ventana hacia la realidad celestial. Nos enseñan que el reino no se impone por la fuerza, sino que se recibe con fe, que su crecimiento es silencioso, como la semilla en la tierra, y que su valor supera cualquier tesoro terrenal. Jesús nos deja una invitación clara: escuchar con oídos atentos, guardar su palabra en lo profundo del corazón y vivir con la certeza de que el reino de los cielos es la mayor riqueza que podemos poseer. Confesión de Pedro. En la región de Cesarea de Filipo, rodeados de un ambiente cargado de idolatría y culto a dioses paganos, Jesús quiso llevar a sus discípulos a una revelación más profunda. Les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Las respuestas fueron variadas. Algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista resucitado, otros lo comparaban con Elías, Jeremías o uno de los profetas antiguos que había vuelto. La multitud lo admiraba, pero no comprendía plenamente su verdadera identidad. Entonces Jesús hizo la pregunta más decisiva, una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros hoy: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? No se trataba de repetir lo que otros decían, sino de confesar personalmente quién era Jesús para cada uno. Fue en ese momento cuando Simón Pedro, movido no por carne ni sangre, sino por la revelación del Padre Celestial, declaró con valentía: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Aquella confesión no solo reconocía a Jesús como el Mesías esperado por Israel, sino que afirmaba su naturaleza divina como el Hijo eterno de Dios. Jesús respondió con palabras llenas de poder y promesa: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Con estas palabras, Jesús anunció el fundamento sólido de su iglesia, la fe viva en su identidad como el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Este momento marcó un antes y un después en la vida de los discípulos. A partir de allí, Jesús comenzó a hablarles más claramente acerca de la cruz, del sufrimiento que debía enfrentar y de la gloria que vendría después. La confesión de Pedro abrió el camino para que los discípulos comprendieran que seguir al Mesías no significaba un reino político ni una victoria terrenal inmediata, sino participar del camino de la cruz y de la resurrección. Hoy, esa misma pregunta resuena en nuestros corazones: ¿quién es Jesús para ti? No basta con repetir lo que otros piensan o lo que la sociedad dice. Cada uno de nosotros está llamado a dar su propia confesión de fe. Reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sigue siendo la piedra angular de la vida cristiana y la llave que abre las puertas del reino eterno. Conclusión. Los capítulos 11 al 16 de Mateo nos revelan un tiempo de contrastes profundos. Por un lado, ciudades enteras que vieron los milagros de Jesús y permanecieron incrédulas. Por otro, corazones sencillos que, como Pedro, reconocieron en él al Cristo, el Hijo del Dios viviente. El reino de los cielos no se impone por la fuerza ni se recibe por méritos humanos. Es un regalo que solo puede ser aceptado con humildad, fe y disposición a rendir la vida a Dios. Jesús nos lo enseñó con parábolas: la semilla que da fruto en tierra buena, el trigo y la cizaña que serán separados en el tiempo final, y el tesoro escondido que invita a dejarlo todo con gozo por poseer lo más valioso. Pertenecer al reino. La confesión de Pedro se convierte en el centro de nuestra fe: reconocer que Jesús no es solo un maestro admirable ni un profeta más, sino el Cristo, el Hijo del Dios eterno, nuestro Salvador. Sobre esta verdad se edifica la iglesia, y sobre esta roca firme también podemos construir nuestra vida. Hoy, la misma pregunta de Jesús sigue viva: ¿quién dices que soy yo? No es una pregunta del pasado, sino una invitación personal y urgente en el presente. Nuestra respuesta no solo define nuestra identidad como creyentes,
sino también nuestro destino eterno. Que podamos, con la misma convicción de Pedro, declarar con gozo y esperanza: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y vivir cada día reflejando esa fe en nuestras palabras, en nuestras decisiones y en nuestro amor hacia los demás. El reino de los cielos ya ha sido revelado en Cristo. El llamado está hecho. La decisión es nuestra.